iniciar en 3, 2, 1 y listo. Perfecto. Estamos en vivo. Bueno, a todos los asistentes, muchísimas gracias por estar en el último día de este Business Latam Summit. Ha sido una experiencia maravillosa junto a ustedes y en este preciso momento junto a nosotros se encuentra Martín Gesualdo. Creo que no hay mejor presentación que su propio nombre. Tiene muchísima experiencia en Power Apps y tenemos la fortuna de tenerlo con nosotros el día de hoy. Entonces aprovechen de su sesión. Martín, muchísimas gracias por estar aquí. El público es todo tuyo. Bueno, Cristian, antes que nada te agradezco por la invitación. Es un placer colaborar con este tipo de eventos. Y bueno, básicamente lo que vamos a ver en esta sesión es una introducción muy básica a Power Apps. Y como yo ya sé que muchos ya vieron introducción básica y en el canal ya hay una introducción básica a Power Apps, vamos a ver un tema un poco distinto que es, bueno, primero cómo resolver un problema de delegación que tenemos con SharePoint y con otros orígenes de datos, pero comparando un poco el hecho de utilizar SharePoint como origen de datos y SQL como origen de datos, ¿sí? Vamos a ver cómo nos ayuda SQL a solventar estos problemas de delegación de consultas mediante la utilización de vistas, las vistas de SQL. Van a ver que es algo que no es demasiado complejo y que nos puede servir un montón, ¿sí? Básicamente, la charla va a estar orientada a que entiendan, che, ¿por qué yo podría querer inclinarme por SQL en vez de inclinarme por utilizar SharePoint como origen de datos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver un poco las tablas de SQL que vamos a utilizar para el ejemplo, ¿sí? Y yo las tengo acá, las tres seleccionadas. Para los que no sepan de SQL, acá tenemos tres tablas. La tabla de clientes, la de ventas y la de productos, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es seleccionar todas las columnas, para eso es el asterisco, de una determinada tabla y ponemos el nombre de la tabla. En la tabla de ventas, como tiene muchos registros, agrego una sentencia de top 5 para que no me traiga un montón de registros y son estos que estamos viendo acá. Entonces tenemos estas tres pequeñas tablas donde tenemos del cliente, tenemos un ID, nombre y apellido. Después en la tabla de ventas tenemos una columna de ID cliente que lo que está haciendo es hacer referencia a alguno de los ID de nuestra tabla de clientes. Después tenemos una indicación del producto que se vendió, que se dio en esa venta en particular, que refiere al tipo de producto de la tabla de productos. Y después tenemos dos columnas más que son la cantidad que se vendió y el precio unitario, ¿sí? Ese es el modelo básico que tenemos en SQL y que vamos a hacer para construir una aplicación y para ver después cómo construimos una vista a partir de estos datos, ¿sí? Entonces, para los que no conozcan y no estén familiarizados, Power Apps es un software desarrollado por Microsoft que nos permite crear aplicaciones sin saber nada de programación, o muy poco o casi nada, ¿sí? Y básicamente lo que hacemos es construir una interfaz gráfica, ¿sí? Botones, formularios, galerías y demás. ¿Para qué? Para interactuar con distintos orígenes de datos de una manera muchísimo más sencilla que si, no sé, los datos los tuviésemos en un Excel o directamente en una lista de SharePoint o en otro lugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínense, nosotros ahora queremos interactuar con esta tabla de clientes y queremos ver, por ejemplo, cuántas ventas tienen o, por ejemplo, crear nuevas ventas o lo que sea que queramos hacer con estos orígenes de datos. Y lo que vamos a hacer es construir esa interfaz gráfica con Power Apps, ¿sí? Acá en el panel principal, donde yo ya estoy logueado con mi cuenta de Microsoft, tenemos la opción de crear una aplicación completamente desde cero, que no lo vamos a hacer porque nos llevaría demasiado tiempo, o a partir de ciertos datos. Y nos da distintos orígenes de datos como SharePoint, Excel, SQL Server o Dataverse, ¿sí? Entonces nosotros, como tenemos una tabla en SQL, vamos a elegir SQL, y acá nos va a llevar una parte donde elegimos el conector, podríamos conectar una nueva base de datos SQL que está en Azure, pero yo ya tengo esta de YouTube, en donde tengo estas tres tablas. Si se fijan acá en SQL Server, yo tengo esta base de datos YouTube en este servidor, y eso es exactamente a lo que nos estamos conectando desde acá. Entonces, lo que le vamos a decir a Power Apps es que queremos iniciar desde la tabla de clientes para interactuar con esa tabla. Tengo que mover esto y le doy a conectar. Lo voy a minimizar. Entonces ahí Power Apps lo que empieza es a generar una aplicación muy sencilla que nos permita
crear registros en la tabla de clientes, editarlos, visualizarlos o bien eliminarlos, ¿sí? Entonces acá esta aplicación súper sencilla ya está creada y ven cómo en esta pantalla principal ya estamos viendo a Roberto, a Andrés y a Martín, que son los 3 clientes que tenemos en nuestra tabla de clientes de SQL, ¿sí? Fíjense que es súper sencillo cómo ya pudimos interactuar con el origen de datos. Entonces, rápidamente nosotros podríamos ingresar a algún registro y desde acá podemos editar los datos básicos de nuestro cliente, desde acá podemos eliminarlo desde el tachito, o bien desde acá, desde este más, se podría crear un nuevo registro. Esta es la aplicación súper sencilla que ya nos crea Power Apps en menos de un minuto, ¿sí? Y ahora, imagínense, y acá es donde va a venir el problema de delegación, que nosotros, por ejemplo, de cada cliente queremos saber el total de ventas, ¿sí? Entonces vendríamos acá a la fila, agregaríamos una etiqueta, y en vez de mostrar el nombre del cliente, lo que haríamos es, primero, filtrar la tabla de ventas. Filter, table ventas, se llama la tabla, pero ¿qué pasa? No me la está reconociendo porque yo en ningún momento le dije a Power Apps que quería interactuar con ese origen de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es venir acá a la base de datos, que es el icono a partir del cual podemos agregar nuevos orígenes de datos a Power Apps. Entonces vamos a venir a conectores, ¿sí? Venimos acá a conectores y vamos a venir a SQL. Y volvemos a seleccionar nuestro servidor. ¿Por qué? Porque queremos indicarle a Power Apps que también queremos usar otra tabla. Entonces acá vamos a venir y vamos a usar la tabla de ventas también. Le damos a conectar y van a ver cómo ahora sí me va a reconocer esta tabla. Ahí la está cargando y listo. Ya tenemos agregada la tabla de ventas. Entonces ahora la vamos a poder utilizar para filtrar. Entonces nosotros lo que queremos hacer es quedarnos con aquellos registros de la tabla de ventas donde la ID de cliente sea igual a thisItem, porque recuerden que estamos en la tabla de clientes nosotros, ¿sí? El origen de datos de esta galería, los items de esta galería son los clientes, ¿sí? Entonces por eso thisItem refiere al cliente. Entonces le ponemos thisItem ID. Y ahora lo que tenemos que hacer es sumar, ¿sí? Para eso usamos la función sum, que recibe un origen de datos, y podemos decirle qué columna queremos sumar, y le vamos a poner que sume el precio por la cantidad, ¿sí? También podemos poner una operación, y esta columna se llama precio unitario, ¿sí? Entonces ahí ya vemos el típico error que nos surge siempre de delegación. Y si nos posamos nos dice, advertencia de delegación, es posible que la parte sum de esta fórmula no funcione correctamente en conjunto de datos de gran tamaño. ¿Eso por qué es? Porque Power Apps con determinadas funciones y determinados orígenes de datos tiene limitaciones de, por ejemplo, nosotros vamos a poder delegarle a SQL que haga la suma, pero solo hasta una cierta cantidad de registros. Y eso lo podemos ver acá en archivo, en configuración. Acá tenemos el límite de filas de datos y nos dice, establezca cuántas filas deben recuperarse de las conexiones basadas en servidor donde no se admite delegación, ¿sí? Y en la documentación de Microsoft dice que esta fórmula sum no es delegable ni a SharePoint, ni a SQL, ni a ningún origen de datos. Entonces por eso nos tira esta advertencia. Pero miren, formateemos un poquito este texto para ver qué cantidad nos está arrojando, qué monto de venta. Y le vamos a poner, quédense tranquilos que esto que estoy poniendo yo nunca me lo acuerdo. Esto lo pueden buscar en la documentación, pero bueno, como tenía que dar la charla, me lo aprendí de memoria, ¿sí? Entonces acá lo que estamos viendo, vamos a ponerle el signo pesos. Acá lo que estamos viendo es que supuestamente Gesualdo Roberto compró un total de 4.105.400 pesos, ¿sí? Andrés 3.700.000 y Martín 3.850.000. Pero si nosotros queremos corroborar si esa es la totalidad de la información o si estamos teniendo un problema de delegación como nos advierte Power Apps, podríamos, por ejemplo, duplicar la etiqueta, pero en vez de hacer un zoom, lo que vamos a hacer es un count rows, ¿sí? Para contar la cantidad de filas que nos devuelve esta expresión del filter, ¿sí? Y fíjense que lo que nos está diciendo es que lo que está tomando como origen de datos este filter de la tabla de ventas por ID es un total de 500
500 registros. Se queda con los primeros 500 registros y después filtra por el ID y ahí recién suma. Perdón, filtra por el ID, pero solo toma los primeros 500 registros para sumar. Si nosotros hiciésemos el filter, nos traería todos los registros de Roberto Gesualdo. Pero para sumar, lo único que puede sumar son los registros que tengamos configurados acá en archivo configuración. Fíjense que si ahora ponemos 723 y cerramos, le damos a actualizar al origen de datos, ahora nos va a poner que estas ventas, los 5.740.000 que aumentaron, corresponden a 723 registros. Entonces estamos teniendo un problema de delegación y no podemos saber en Power Apps cuáles son las ventas totales de nuestros clientes, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es venir acá a SQL y por ejemplo vamos a ver select todas las columnas from table ventas where, esto es para filtrar, vendría a ser como el filter de Power Apps, donde ID cliente sea igual a 3, por ejemplo. Vamos a ver Roberto Gesualdo, ¿sí? Entonces vamos a poner que sea igual a 3 y seleccionamos todas estas consultas. Queremos ver cuántas ventas tiene Roberto Gesualdo. Ahí se está ejecutando, es una tabla que tiene 21.000 registros en total. Y fíjense que acá abajo nos dice que en la tabla de ventas hay 4.312 registros que pertenecen a Roberto. O sea que lo que nos está mostrando Power Apps es algo parcial. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Los primeros 500 registros, ahora en realidad nos está mostrando los primeros 723. Y miren, para hacer un simple chequeo, hagamos top 723 de la tabla de ventas, donde el ID cliente es el de Roberto. Y vamos a copiar esto, vamos a venir a nuestro gran amigo Excel. Y vamos a copiar estos valores. Agregamos una tabla con encabezados. Y miren, agregamos una nueva columna que sea ventas. Y multiplicamos estas dos columnas, ¿sí? Si ahora nosotros sumamos esta columna de ventas, fíjense que acá nos dice que da justamente 5.740.000, ¿sí? Eso es lo que justamente está haciendo Power Apps. Le está pudiendo delegar a SQL hasta 723 registros. Y por eso después acá lo único que vemos son 5.740.000. Entonces, algunos dirán, bueno, pero aumenta el límite de las filas de datos que te podés traer y que podés delegar. Primero que eso tiene un problema de performance súper grande y mientras más queremos delegar, más lenta se vuelve la aplicación, pero nosotros tenemos un máximo de 2.000 registros. Y si recuerdan, nosotros en SQL teníamos 4.312 registros, si no me equivoco, de este cliente en particular. Si el cliente tuviese menos de 2.000 registros, obtendríamos el valor real, digamos, de las ventas, pero el día que superase los 2.000 registros, estaríamos viendo un número acá, pero sería mentira. Estos 15 millones son justamente mentira. ¿Por qué? Porque este cliente tiene más registros en la base de datos. Entonces, lo que podemos hacer para solventar este problema es crear una vista en SQL. Una vista básicamente es un cálculo, una forma de ver los datos que tenemos y de combinar los datos de diferentes tablas en una sola vista justamente. Es una visualización de nuestros datos, pero combinando, por ejemplo, distintas tablas. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es crear una vista en SQL que nos permita ver por cada cliente cuántas ventas tiene, ¿sí? En monto. Entonces, la sentencia para crear una vista es create view, ponemos el nombre de la vista, le vamos a poner view ventas por cliente, por ejemplo, y después ponemos as y empezamos a definir nuestra vista, ¿sí? Y nuestra vista no es nada más que una sentencia, por ejemplo, de SQL. Yo tranquilamente podría hacer que nuestra vista fuese así, ¿sí? Y que nuestra vista fuese ventas de Roberto, por ejemplo. Pero no es lo que queremos hacer nosotros ahora, sino que lo que queremos hacer es una vista en donde nos muestre el nombre de nuestro cliente y qué monto de ventas tuvo, ¿sí? Qué monto de ventas totales tiene, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a seleccionar de la tabla de clientes todas las columnas, ¿sí? Y miren, si nosotros seleccionamos así, tenemos nuestros clientes. Y nosotros lo que queremos hacer es agregar acá una columna que se llame ventas, por ejemplo.
ventas totales. Entonces, miren, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es quedarnos con la columna nombre, con la columna apellido, vamos a quedarnos también con la columna ID de la tabla de clientes. Y ahora lo que tenemos que hacer es unir esta tabla con la tabla de ventas para poder hacer cálculos con los datos que tenemos en la tabla de ventas. Entonces, para eso tenemos que hacer un left join, que vendría a ser como un lookup, véanlo de esa manera, y le tenemos que indicar con qué tabla, le vamos a poner la tabla de ventas, y después lo que tenemos que indicar es, bueno, con qué columnas vamos a hacer esta unión entre estas dos tablas, y nosotros queremos unir con la tabla de clientes.id, que sea igual a la tabla de ventas.id cliente, ¿sí? Entonces, si ahora nosotros hacemos esta selección, fíjense que acá me está tirando un problema, ¿por qué? Porque está reconociendo que en la tabla de clientes está la columna de ID, y en la tabla de ventas también está la columna de ID. Entonces, ¿a qué tabla te estás refiriendo, ¿sí? Cuando decís que te querés quedar con la columna de ID. Entonces, acá lo que podemos hacer es agregar alias a las tablas, y le vamos a poner que la tabla de clientes la referenciamos con CL, y la tabla de ventas la referenciamos con BE. Entonces, en vez de referenciar la tabla así, ponemos CL, y en vez de referenciar la tabla de ventas así, ponemos B, y acá le decimos que queremos quedarnos con el ID de nuestro cliente, ¿sí? Entonces, ahora si seleccionamos, vamos a ver que nos van a venir un montón de registros. ¿Por qué? Porque por cada cliente me está trayendo todas sus ventas. Y fíjense que en total tenemos 11.305 filas. Nosotros ahora podríamos agregar acá b.producto para que vean que justamente ya podemos acceder a las columnas de la tabla de ventas. Y acá estamos viendo que Andrés Gesualdo compró un calefactor y habrá sido por tal precio y tal monto. Pero justamente lo que queremos hacer ahora es, no, pará, yo de cada cliente no quiero ver cada una de las ventas, sino que lo que quiero es resumir todo y quedarme con los nombres de mis clientes y el monto total. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula sum de SQL y nos vamos a quedar de las ventas con el precio unitario por ventas.cantidad. Y le vamos a poner un alias a esta columna también que se va a llamar ventas. Entonces, si ahora nosotros le damos acá al select, fíjense que nos va a decir que hay un error. ¿Por qué? Porque nosotros no le estamos diciendo por qué columnas queremos agrupar estos resultados. Entonces, si nosotros no le indicamos eso, no podemos indicar ninguna columna más que querramos que se vea en esta vista. Miren, por ejemplo, si nosotros comentamos estas filas, miren, vamos a comentarlo así. Ahí esas filas están comentadas. Entonces ahora, como le estoy diciendo que sume las ventas totales y no estoy queriendo mostrar otra información, me lo puede sumar y me dice que en total hay 88.216.500 pesos de ventas totales. Pero cuando yo quiero mostrar información de clientes, me dice, no, bueno, acá me tenés que indicar el criterio de agrupamiento. Y nosotros justamente estamos queriendo agrupar las ventas por el ID del cliente, por el nombre del cliente y por el apellido del cliente. Entonces tenemos que agregar otra sentencia acá que se va a llamar group by para agrupar por, y tenemos que empezar a indicar cliente.id, cl.nombre y cl.apellido. Acá cuando el nombre de la columna no colisiona con los nombres de la columna de la otra tabla, no hace falta ponerle el CL, pero bueno, es una recomendación siempre ponerlo para a simple vista ya saber. Entonces ahora si nosotros seleccionamos, fíjense que acá ya estamos teniendo para cada uno de nuestros clientes el monto total de ventas. Y no sé si llegan a ver porque acá está muy chico, pero fíjense que Roberto, las ventas de Roberto arrancan por 33.684.100 pesos, ¿sí? Entonces ahora justamente lo que queremos es que esta selección que hicimos de nuestros datos y que juntamos los datos de clientes con los de ventas y demás, lo podamos convertir en algo que persista, que podamos consumirlo todo el tiempo, no que cada vez que querramos obtener esta información tengamos que escribir esta consulta. Entonces lo que podemos hacer es justamente crear una vista. Entonces le damos a Create View, View Ventas por Cliente, As, y seleccionamos todo este comando, le damos a
ya está creada, le vamos a poner de otra manera, le vamos a poner, o miren, vamos a eliminarla, que también es súper sencillo, le vamos a poner drop view, ventas por cliente. Eliminar, listo. Esa vista ya no existe más en nuestra base de datos. Y ahora le vamos a dar de nuevo a create. Y miren, acá nos dice, le damos a ejecutar, nos dice que fue creada exitosamente. Y ahora nosotros, en vez de escribir toda esta consulta, lo que podemos hacer es seleccionar todas las columnas de la vista de ventas por cliente. Fíjense que es case insensitive, por más que pongamos mayúscula o minúscula, lo reconoce como la misma vista. Entonces le damos a ejecutar y nos trae la misma información que nos traía cuando seleccionábamos, obviamente, estos comandos, ¿sí? Entonces ahora ya tenemos nuestra vista por clientes y lo que queremos hacer es, bueno, consumir esa información desde Power Apps, porque ya vimos que acá tenemos problemas de delegación y que además para cada registro estamos haciendo un filter de la tabla de ventas, nos estamos trayendo toda la información desde SQL hasta el navegador donde está corriendo Power Apps y ahí hacemos la suma. O sea, eso es pésimo. Van a ver que ahora nosotros, con esta vista de SQL, el cálculo lo hacemos en el servidor, lo hacemos en la base de datos y lo que nos mandamos para nuestra aplicación son 3 registros. Son estos 3 registros que vemos acá en SQL. Esta es la información que va a viajar, ¿sí? Se va a hacer este cómputo en la computadora donde estamos corriendo nuestra base de datos SQL Server, y lo único que va a viajar por la red son estos 9 datos, ¿sí? Entonces nosotros ahora vamos a cambiar el origen de datos, vamos a agregar uno nuevo, y por suerte podemos agregar como origen de datos de Power Apps una vista de SQL. Hace un tiempo, hace bastante ya, no se podía esto, y era una limitante, pero ahora miren, le damos a conectar, y no solo vamos a tener nuestras tablas, sino que vamos a tener la vista de clientes. Entonces lo que vamos a hacer es que el origen de datos de nuestra galería ya no sea la tabla de clientes, sino que le vamos a decir que sea la view, estoy haciendo macana, la view ventas por cliente, y acá ya me aparece. Esto para buscar por nombre y apellido, ordenar por apellido, le voy a decir que no ordene por apellido, sino que ordene por ventas, ¿sí? Y fíjense, ahora me está haciendo de nuevo este cálculo, ¿sí? Me está haciendo el cálculo del filter, porque eso no lo cambié. Pero nosotros ya no necesitamos hacer todo este cálculo acá. Lo único que necesitamos es referenciar a nuestra columna de ventas, ¿sí? Entonces referenciamos y miren, súper rápido, no hay problema de delegación ni nada. Y ya tenemos que Martín Gesualdo compró 26 millones, Roberto Gesualdo 33 millones. Y podríamos poner acá, cambiar el orden, y vamos ordenando desde los que más vendieron a los que menos vendieron de nuestros clientes, ¿sí? Y para resolver este problema, por ejemplo, ahora ¿qué pasa? Ahora no estamos teniendo la cantidad. Dicen, bueno, está bien, nos compró 33 millones, pero ¿cuántas cantidades, cuántos productos nos compró? ¿Cuántos quizás queremos tener más información? Por ejemplo, la cantidad de ventas que se le hicieron a ese cliente. Entonces podemos venir a nuestra vista y en vez de crearla, le vamos a dar a Alter View para alterarla, modificarla, y le vamos a agregar una columna más que sea, por ejemplo, un count, ¿sí? Y acá no hace falta indicarle nada, le ponemos asterisco. Esta es la manera de indicar que queremos que nos cuente cuántas filas hay por cada cliente, por ejemplo, para esta agrupación que hicimos, ¿sí? Entonces le vamos a poner cantidad ventas, seleccionamos todo el comando, le damos a ejecutar y nos dice que se ejecutó correctamente. Y si ahora obviamente nosotros venimos y queremos mostrar ese dato, no lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque no actualizamos nuestro origen de datos. Ponemos cantidad, acá no nos muestra nada. Pero si venimos acá a la vista y le damos a actualizar, ahí nos figura, está actualizando. Listo. Ahora si venimos acá vamos a ver que tenemos esta columna de cantidad de ventas y fíjense cómo de una manera súper sencilla ya tenemos a disposición cuántas ventas tienen nuestros clientes en cantidades y en monto, y lo único que está viajando por la red son 12 datos. Es muy poquita la información que está viajando,
Y el poder de cómputo y lo que se tarde en nuestra base de datos en hacer eso, depende de nuestro servidor. Y esa es otra de las ventajas que les quiero mencionar respecto a utilizar SQL versus SharePoint, pero no sé, Chris, ¿acá hay consultas o no? ¿O es de corrido? Sí, 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 Martín. De hecho, justo que preguntaste, hay una. Dice Giselle o Giselle, no sé. Perdón ahí por la mala pronunciación. Giselle. Sí. ¿Hay una limitante de vistas a las que me puedo conectar? Ninguna limitante, vos podés crear todas las que quieras. Eso no tenés ninguna limitante. Y de hecho ahora podríamos crear un mínimo ejemplo donde agregásemos un desplegable acá para ver el ranking por producto o por cliente, por ejemplo. Capaz que queremos saber cuál es el producto más vendido, no al cliente al que más le vendimos. Y podríamos agregar esa, infinitas más. Así que ese podemos llegar a hacerlo. Vale, perfecto, perfecto. Creo que eso resuelve la duda. Nos dice gracias, Giselle. Eh, ¿Alguien más, si es que tiene dudas, por favor, encantado de poderlas recibir acá? Martín, tú me dices si continuamos o lo dejamos para el final o esperamos a preguntas ahorita. Perfecto. No, continuamos. Y de última que vayan surgiendo. Miren, hagamos esas rápidamente. Por ejemplo, vamos a agregar un desplegable. Uy, lo agrega dentro de la galería. Insertar, le damos a un desplegable. Lo vamos a posicionar acá. Obviamente no va a ser la app más linda del mundo, pero bueno, no importa. Vamos a ponerle 16. Y en el origen de datos, en items, le vamos a poner dos opciones. Producto y clientes. Vamos a ponerle así, productos y clientes. Esto va a ser un desplegable para que veamos rankings por producto o por cliente. Entonces, vamos a ver cómo se llama. Le vamos a poner drop down ranking. Y le vamos a poner acá en la galería un if. If drop down ranking.selected.value es igual a clientes, que nos muestre el ranking de clientes. Y si no, que nos muestre el ranking de productos, que todavía no lo tenemos, pero ahora lo vamos a ver, ¿sí? A ver, vamos a ponerle así. Y ahora vamos a crearnos una vista más, que sea por productos, por cliente y por producto, en realidad. Ahora lo que vamos a hacer es que no solo nos traiga cuántas ventas tiene cada cliente, sino que nos traiga desglosada esta información por producto. Entonces, justamente lo que tenemos que agregar es que acá queremos ver, ya no de la tabla de clientes, sino de la tabla de ventas, cuál es el producto que se estaba vendiendo. Y en la agrupación tenemos que agregar esta columna, porque miren, si ahora nosotros intentamos hacerlo, nos va a tirar el error que nos tiró hoy, pero nos va a decir que la tabla de producto es inválida en la parte del select. ¿Por qué? Porque no está contenida dentro de una función de agregación, que vendría a ser el zoom, por ejemplo, o en la cláusula de group by, dice acá, ¿ven? O en la group by clause, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es agregar esa columna acá, le vamos a poner producto, y miren que si ahora nosotros seleccionamos, tenemos 21 filas ya, porque por cada cliente estamos teniendo, por ejemplo, para Martín, tenemos que hizo compras de hornos, de heladeras, de ventiladores, de balanzas, de piletas y demás, cierta cantidad de ventas por cada uno de esos productos y ciertas cantidades también. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una nueva vista que se llame View Ventas por Cliente Producto. La denominación la estoy inventando ahora. Ustedes tendrían que pensar a ver cuál es la denominación que más es acorde con ustedes, porque el día de mañana van a seguir creando vistas, entonces la idea es seguir un patrón para después con el simple nombre ya entender a qué refiere la vista. Entonces ahora nosotros podemos agregar como origen de datos esta nueva vista que acabamos de crear. Vamos a venir a YouTube, ventas por cliente producto, fíjense que es súper rápido, súper sencillo. Y ahora lo que vamos a hacer es duplicar esta línea de Power Apps, borramos este punto y coma del final,
y vamos a agregar que esta sea por cliente producto, ¿sí? Y ahora, como nosotros tenemos seleccionado productos, fíjense que ahora ya me aparece, ya me aparecen más registros, y para Gesualdo Martín me aparecen varios, y para Gesualdo Andrés también. Y miren, vamos a ordenar por ventas, poner al revés. Se ve que el producto que más se vendió 628 veces a Roberto Gesualdo por 9 millones y pico. Entonces acá nosotros podríamos el apellido borrarlo, por ejemplo, vamos a poner, uy, están atadas estas dos etiquetas. Miren, vamos a dejar el nombre acá. Y acá en vez de Gesualdo vamos a poner producto. Ah, miren, no nos quedamos, a ver. El tema es que ahora, a ver, me lo quedé. A ver, ventas, producto. Sí, el tema, esto de usar la misma galería puede ser que tenga un problema. ¿Ven? A ver, los ítems, ventas, cliente, producto, por ventas. A ver, no me lo está tomando. No, ahí no me lo está tomando. Tendría que usar otra galería. Tendría que ser similar a esta. Entonces, o utilizar una galería o utilizar la otra y la ponemos visible o la ocultamos a la otra galería. ¿Sí? ¿Ven? Porque acá me está tomando la venta de clientes producto, pero no me toma la columna. Igual es raro, me la tendría que tomar. Pero por algún motivo no me la está tomando. Pero bueno, sí, a la respuesta sí se puede agregar más de una. No sé por qué no me toma la... Porque fíjense que el resto de las columnas me las está tomando. Pero no sé por qué esta no. La de producto no. Se ve que es ese tema de la galería. Pero miren. A ver, vamos a agregar rápidamente otra galería. Vamos a duplicar esta. ¿Sí? Miren, acá tenemos dos galerías. Le vamos a poner gal productos. Y acá a esta otra galería le vamos a poner gal clientes. En la galería de clientes lo que vamos a hacer es dejar la vista de clientes. ¿Sí? Dejamos el origen de datos de ventas por clientes. Y en la galería de productos le dejamos la venta de clientes por producto. ¿Sí? Entonces ahora están las dos galerías. Y fíjense que ahora está superpuesto, pero lo que vamos a hacer es, en la galería de productos vamos a poner en su propiedad visible, que solo se vea si el dropdown ranking.selected.value es igual a, estoy en productos, es igual a productos. ¿Sí? Y en la galería de clientes lo que vamos a hacer es que solo se vea, vamos a venir acá a la propiedad visible, vamos a hacer que solo se vea si el valor seleccionado es clientes. ¿Sí? Entonces ahora sí ya nos debería reconocer la columna producto. ¿Ven? Y ahora tenemos, miren, vamos a darle play y tenemos, bueno, están dando algo raro de Power Apps. Esto, miren ahí, a ver, si alejamos un poquito. Están dando bastante raro, a ver. Acá me marca un error, fíjense que se me escapa de pantalla, no sé, rarísimo. A ver. Ah, se me borró esto. No, porque me está marcando el error de la otra galería. Ahí está, lo borramos. Pero no me deja... Fíjense que no me deja scrollear para arriba. Pero bueno, se bugueó Power Apps. Pero miren, a ver si llegamos a verlo. Si le damos a play. Bueno, miren, a ver si la publicamos. No sé, está trabado Power Apps. Vamos a guardar la aplicación como por ejemplo ventas. La vamos a guardar y la vamos a publicar para usarla directamente en el navegador y mostrarle que ya podemos cambiar entre nuestro ranking por clientes o por productos. Entonces venimos a Power Apps, venimos al entorno de pruebas que tengo yo, abrimos nuestra app de ventas y fíjense que acá por defecto nos aparece ordenado por productos,
Y miren, ordenamos al revés y vemos que el producto más vendido se vendió 628 veces a Roberto Gesualdo por 9 millones y es una heladera, ¿sí? Si ordenamos al revés, vemos el menos vendidos. Y si queremos ver quién es el cliente que más nos compró, resulta ser que también fue Roberto y que nos compró un total de 4.312 veces, ¿sí? Pero fíjense cómo cambiamos entre ranking de productos y de clientes de una manera súper sencilla. Y lo último que quería mostrarles es que justamente como nosotros tenemos una base de datos SQL en Azure, que es la que estamos viendo acá ahora, yo en mi panel principal tengo varios objetos de Azure creados acá, y uno de ellos es esta base de datos de YouTube. Cuando entramos tenemos un overview de cuál es el uso que se estuvo haciendo de esta base de datos y cuán, ¿cómo se llama? Y cuán utilizada, cuán exigida está nuestra computadora en la que estamos corriendo este servidor de SQL. Entonces, si se fijan, en la utilización de cómputo nos dice que el máximo que tocó fue más o menos del 11% y nos va mostrando cuál es el uso que va teniendo. Fíjense que si yo acá pongo, por ejemplo, un rango de 7 días, vamos a ver que no tenía ninguna utilización. ¿Por qué? Porque yo no estaba haciendo nada con esta base de datos, pero en la última hora empezó a haber movimiento. ¿Qué movimiento? El que estuvimos haciendo nosotros. Entonces, a medida que se van sumando más usuarios, se van sumando vistas, se van sumando tablas, se van sumando un montón de otras cosas que podemos hacer acá en SQL, como funciones o lo que sea, nuestra base de datos va teniendo más tráfico y va a llegar un momento en que nuestra base de datos quizás esté medio saturada y a diferencia de SharePoint, acá nosotros podemos escalar nuestro servidor de SQL. ¿Para qué? Para que soporte más tráfico y que responda muchísimo más rápido. Y para eso nosotros tenemos acá el pricing tier. Este es un pricing básico. Es decir, que es la base de datos más económica, más pequeña que podíamos tener. Y miren, si nosotros venimos acá al pricing, vamos a ver que tenemos la básica y que nos dice que tenemos 5 DTUs. Los DTUs, para los que no sepan, son Database Transaction Units. Es una unidad que resume la potencia básicamente de nuestra computadora, ¿sí? Para responder consultas y demás. Acá nos tira el gráfico de la utilización. Ahora nosotros tenemos menos del 10% en promedio y sinceramente no nos serviría subir o escalarla para este uso de testing. A mí me viene bárbaro, pero yo podría, por ejemplo, cambiar a un tipo de servicio estándar, donde yo ya puedo ir incrementando la cantidad de DTUs que quiero que tenga mi máquina. Esto se puede volver súper costoso, pero ¿qué pasa? Por lo general uno arranca con muy poca demanda de la base de datos y después a medida que va creciendo, cada vez tenemos más aplicaciones, más datos y más usuarios consumiendo nuestro servidor, necesitamos escalarlo y podemos hacerlo a demanda con, fíjense, con este deslizable. Nosotros, por ejemplo, ahora si le diésemos a aplicar ya estaríamos duplicando la potencia que tiene nuestro servidor de SQL. Y eso es buenísimo porque, nada, el tema de escalar es importantísimo, porque con SharePoint muchas veces muchos se quejan de, pero me están dando lento, pero tarda mucho en cargar la aplicación. Bueno, esto claramente puede ayudar y fíjense que con el tema de las vistas también nos ahorramos un montón de performance. ¿Por qué? Porque todos esos cálculos quedan directamente en el servidor y utilizamos potencia del servidor y no trasladamos toda esa carga al navegador del usuario para que en vez de llegarle 500 millones de datos, le lleguen, por ejemplo, acá en clientes, solo 3 registros. Fíjense que acá tenemos sumadas 4.000 más 3.000, casi 11.000 filas resumidas en 3 registros. Y eso solo fue lo que viajó por la red. Pero bueno, en resumen era eso lo que básicamente quería mostrarles de la comparación entre SharePoint y SQL, esos dos beneficios que tiene de poder hacer, abrí el OBS, de poder hacer un montón de cálculos en el origen de datos, en la base de datos, un montón de, y esto es mega básico, pero podrían hacer infinitos cálculos que le sirviesen después al usuario para tomar decisiones sin la necesidad capaz de tener que armar un Power BI, un reporte, salir de Power Apps o añadir un gráfico ahí en Power Apps de Power BI, porque muchas veces, qué sé yo, estos datos los tenemos a mano con solo hacer una vista de SQL súper sencilla como la que vimos, y hay veces que está bueno poder ordenar, che, ¿quién es mi mejor cliente?
cuál es el producto que más vendimos. Y esto podría ser por mes, por año, se pueden hacer un montón de clusterizaciones que sirvan para poder analizar la información que tenemos en el origen de datos en Power Apps, evitando los problemas de delegación. Y también tenemos el plus de poder escalar nuestra base de datos si es que vemos que está muy saturada, ¿sí? Pero bueno, básicamente de eso quería hablarles hoy y ahora sí abro la posibilidad de dudas, Chris, si alguien tiene alguna duda. Sí, justo existe una duda de Juan. Nos pregunta, ¿cuándo se cambia la base de datos a una de producción? Por ejemplo, ¿los orígenes de datos de las vistas debemos cambiar? ¿Cómo? No, O no, sea, no. No hace falta. Cuando nosotros cambiamos y cambiamos acá el estándar, sigue siendo la misma base de datos. Lo único que cambia es la potencia de cómputo que nos asigna Azure, porque por lo general eh, nuestra base de datos está corriendo en una máquina muchísimo más grande en la cual nos comparten, nos limitan cierto poder de cómputo, ¿sí? Entonces lo único que hacen es suministrarnos más poder de cómputo, más almacenamiento, más lo que sea, pero sigue siendo el mismo conector, seguimos teniendo las mismas vistas, seguimos teniendo todo igual, ¿sí? No hace falta cambiar nada. Acá yo le puedo ok, cambiar por 10 y no pasa nada. perfecto. Hay otra pregunta que nos acabó de llegar de Jaime, que dice, ¿cuál es el beneficio de utilizar Dataverse como origen de datos? Y el beneficio que tiene es que vendría a ser como, vieron que con SharePoint, por ejemplo, tienen las columnas de opciones, que por ejemplo, una columna de opciones en SQL tendrías que armarte otra tablita, esa tablita vincularla por un ID para que después agregues una nueva opción a esa tablita y ya te aparezca en el desplegable que uses y demás. Pero con SharePoint directamente creamos una columna que es de tipo opción, por ejemplo. Eso en SQL no existe, pero en Dataverse y en SharePoint sí. Y hay otros tipos de opciones, otros tipos de columnas, por ejemplo, eh, como el de imagen, el de archivo y todas esas cosas que te evitan el hecho de que tengas que aprender toda otra parte que podría ser como la de contratar un servicio de Azure Blob Storage, que es para almacenar archivos, almacenar imágenes. Después eso lo tenemos que agregar acá en Power Apps con un conector y consumirlo por el ID de ese blob que está en Azure Blob. O sea, es como que es una simplificación más todavía de lo que implica manejar archivos, manejar imágenes, relacionar las tablas, porque en Dataverse, esta relación que hicimos nosotros, otra vez volví a abrir me lo confundo con el de SQL. Esta relación que hicimos nosotros al crear las columnas de nuestra tabla, por ejemplo, que acá nosotros nos creamos una columna de ID cliente, ¿para qué? Para poder referenciar después con nuestro left join a la tabla de ventas y poder hacer cálculos y demás. Todo eso con Dataverse es muchísimo más, Dataverse es muchísimo más amplio, pero una de las capas que tiene de abstracción de la realidad es esta de la data, del modelamiento de datos, del almacenamiento de los mismos. Es como, nada, te evita tener que aprender otras cosas, así como Power Apps te evita tener que usar un lenguaje de programación como JavaScript, HTML, CSS, Node.js para el backend, y te evita un montón de esas cosas. Bueno, Dataverse es una abstracción más todavía para que te sea más sencillo el tema del modelamiento de datos, el tema de crear una vista también. Las vistas en Dataverse también se crean con clics y con drag and drop y demás, pero yo en su momento decidí no inclinarme por Dataverse porque también tiene como medio su paradigma para aprenderlo, porque tiene un montón de otras cosas también que te ofrece, y SQL me parece súper sencillo y quieras o no tenés muchísima más libertad. Es como esto, ya más que esto, libertad más que esto, tendrías que levantarte tu propio servidor o no sé, pero eso ya directamente se lo contratamos a Azure y alquilamos la máquina. Es como que uno va seleccionando, che, ¿cuánto nivel de abstracción quiero tener con la creación de la aplicación? Para alguien que no sabe de desarrollo, capaz que le conviene pagar una licencia Pro para tener Dataverse y se olvida del modelamiento de datos y no tiene que abrir acá para SQL Management Studio para crear una vista. Es un nivel de abstracción más, pero es mucho más amplio que lo que te estoy diciendo ahora, pero comparándolo con SQL,
tiene esas ventajas. Perfecto. Y nada más la última para finalizar, de Juan otra vez nos pregunta cuál sería la recomendación para controlar las aplicaciones de Power Apps para entornos dev, UIT, producción, a nivel de código, base de datos, etcétera. Esta pregunta puede ser un poco larga, pero Es, ¿qué es tal un si la resumes? pero creo que entendí por dónde va la pregunta. Pero básicamente, por ejemplo, cuando tenés tu aplicación de Power Apps, tenés flujos de Power Automate, eh, tenés tu base de datos, por ejemplo, en SQL. Por una parte vas a controlar tu base de datos desde Azure. Esto está buenísimo. Yo constantemente miro a ver cómo viene mi servidor de base de datos, a ver si está teniendo picos, por qué. Después te tira acá una performance de las queries, cuáles son las queries que más están tardando. Por ejemplo, si esta consulta fuese muy lenta, acá me saldría que la que más está consultando es tal y que tarda tanto tiempo en responder, ¿sí? Tiene ese nivel de granularidad para el análisis. Y después de Power Apps y de Power Automate también hay acá, en el panel de Power Apps, no me acuerdo si es acá, que tiene para poder analizar si están teniendo errores las aplicaciones, el tipo de errores, cuáles son los flujos que más están fallando. Mira, si no me equivoco es, a ver, creo que es acá en el panel de administración, donde podés ir a ver las métricas de tus flujos, de tus aplicaciones y demás, y los distintos entornos que me mencionaste. Bueno, ahí ya sí habría que crear distintos environments, distintos entornos dentro de Power Apps y tener la aplicación en modo de testing, después pasar a QI, después pasar a producción. Pero bueno, eso ya es más complejo y escapa un poco a la charla, pero entiendo que lo debes conocer. Pero miren, acá me parece que tengo... ¿Dónde estaba? O era acá en Azure. A ver, acá en informes. No, pero este es del admin. A ver. Bueno, hay una que es de Power Apps. A ver. Capaz que son estas, a ver. Un segundito que entre. Pero hay un panel de administración de Power Apps y de Power Automate que te dice, miren a ver cuál es. Análisis. A ver, Power Automate. Mira, ven, acá nos está haciendo un análisis de Power Automate y nos va a tirar cuáles son los flujos que más fallaron. Y miren, ven, acá tenemos bastante información de hecho, es los datos de mi aplicación, de mis aplicaciones y de mis flujos. Y van a ver que hay algunos flujos que están fallando bastante, pero yo ya sé que tenían que fallar. Y te pone, por ejemplo, cuáles son los flujos que más se ejecutaron. Por ejemplo, yo tengo que el flujo de estado y presupuesto se ejecutó 8.058 veces en los últimos 28 días. Te dice que en total hubo 47 eventos. No sé exactamente a qué refiere. A ver. Pero bueno, ven, acá lo creó, acá te dice los errores. Pero bueno, acá tenemos, mirá, 2.000 errores en los últimos 28 días. Yo sé que hay un flujo que está fallando bastante, que es crea estados y presupuestos, pero porque tendría que controlar una cierta cuestión que no estoy controlando. Pero bueno, desde acá podés ver como un resumen y poder entender, che, qué es lo que está pasando, por qué fallan tanto los flujos. Y lo mismo hay para Power Apps, de quiénes usan las aplicaciones, cuántos usuarios y demás, ¿sí? Ok, perfecto, Martín. Yo estoy seguro que esto resuelve la duda de Juan. Bueno, agradecerte, Martín. Ya estamos casi a minutos de finalizar. Nuevamente, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por habernos compartido el tema de las vistas. La verdad, los invito a ponerlos en práctica. Excelente recomendación. Eh, Comentarles a todos que la siguiente charla está publicada en la página web de Business Applications. Ustedes pueden ir, seleccionar el día y después unirse a la charla que más les guste. Tenemos 2 sesiones a continuación de la de Martín. Muchísimas gracias por haber estado aquí y Martín, infinitas gracias a ti porque sabemos que haces un enorme esfuerzo
por hacer esta presentación. Muchas gracias. Las últimas palabras son tuyas, hermano. Muchas gracias otra vez. Bueno, no, nada, Cristian. No, agradecerte a vos porque siempre confías en mí, me invitas a los eventos y demás. Y nada, espero que le haya servido a alguien el tema de SQL, que para mí es la mejor opción sin dudas. Requiere un poquito más de aprendizaje, pero lo recomiendo totalmente porque te abre puertas y no es tan difícil. Así que nada, agradecer nuevamente y nada, que sigan disfrutando del evento. Perfecto. Nos vemos. Excelente. Hasta luego. Chau, chau.